Lección 2. Investigación en genómica con Traumel. Una nueva forma de comprender y tratar la inflamación. Los autores de este módulo son el Dr. Mario Díaz, internista y reumatólogo del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, y el Dr. Carlos Restrepo, doctor en genética humana y director del programa de maestría en genética humana de la Universidad del Rosario. Vamos a hablar de la investigación en genómica con Traumel, una nueva forma de comprender y tratar la inflamación. Entonces, la inflamación se ha convertido, doctores, en un tema bastante importante, ¿cierto? Y hemos venido comunicándoles a nuestros diferentes médicos a través de las diferentes canales que tenemos, como la visita médica y también los escenarios como este de educación, que de verdad la inflamación se convierte en uno de esos pilares importantes y un punto de quiebre entre la salud y la enfermedad. Y hablamos pues de una nueva forma de ver y entender la inflamación. Entonces, antes de entrar en las preguntas, quiero presentar formalmente a estos invitados especiales de la noche de hoy. Entonces nos acompaña el doctor Mario Díaz, el doctor es traumatólogo, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, y tenemos al doctor Alberto Restrepo, que tiene su maestría y su doctorado en genética humana. Además es profesor de pregrado y también de posgrados de la Universidad del Rosario, y bueno, los dos con un CV bastante extenso que no me voy a detener, y si no, vamos a tener menos tiempo para entrar en discusión. Entonces, bueno, doctores, arranquemos hablando de la inflamación. La inflamación entonces resulta siendo un concepto, como venía diciendo, bastante importante. Doctor Mario, ¿qué implicaciones fisiológicas y patológicas pueden actuar o pueden estar acompañando un proceso inflamatorio? Bueno, Carolina, depende del agente que genere el fenómeno inflamatorio. Si es una bacteria, lo que se busca desde el punto de vista fisiológico es lograr erradicarla y que se restaure tanto la parte anatómica como la parte fisiológica del tejido. Y si ello no se logra, pues obviamente se va a presentar una infección mucho más severa con todo el deterioro que puede llevar en el órgano que esté afectado. También podemos tener daños propiciados por elementos químicos o directos por el trauma, que obviamente el fenómeno inflamatorio tiene que limitar las consecuencias del mismo y evitar que ese tejido y facilitar que el tejido cicatrice adecuadamente y que, por ejemplo, no termine en una cicatriz de tipo queloide, por ejemplo. Y finalmente, hay fenómenos de estrés que se sufren, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome metabólico, pacientes que tienen obesidad, donde hay una disfunción de los tejidos y de las células que conllevan también a lo que se denomina una inflamación de bajo grado, y que si eso no se logra controlar, pues el fenómeno, digamos, patológico se va a perpetuar. Doctor, ¿esto quiere decir que esa inflamación de bajo grado, de alguna forma, es la que puede estar de base en múltiples patologías? Sí, generalmente en todas las patologías que oímos a diario, como son, por ejemplo, la gingivitis, la enfermedad periodontal, enfermedades inflamatorias del colon, enfermedad arteriosclerótica, enfermedades autoinmunes del aparato locomotor como la artritis reumatoide, enfermedades que aparentemente no serían tan inflamatorias como la osteoartritis, y de hecho, como podemos ver, el agente que genera el fenómeno inflamatorio puede ser o bien exógeno o bien endógeno. Y cuando es exógeno, bien puede ser un elemento de tipo infeccioso o puede ser un elemento químico o físico, por ejemplo, puede ser un alergeno. Y al ser reconocido por el
por el sistema inmune innato, se genera una respuesta que debe llevar a inflamación y a resolución. Pero también a nivel endógeno hay elementos, por ejemplo, derivados de la matriz extracelular. Y para nosotros desde un enfoque reumatológico es importante porque la osteoartritis se genera ahí, en un daño de la matriz extraarticular, pero también si hay daños celulares y de tejidos que se perpetúan, se pueden crear neoantígenos y esos neoantígenos pueden, a través en un momento dado de la activación del sistema de inmunidad innato, que a su vez lleve a una activación del sistema adaptativo inmune, generar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como lupus eritematoso sistémico, como colitis ulcerativa o como artritis reumatoide. Por eso hablamos silenciosa de bajo grado, porque se perpetúa y lleva a este tipo de patologías. Ahora bien, en lo que más se ha caracterizado la respuesta inflamatoria es cuando hay una infección. Las bacterias expresan ciertos antígenos que se denominan patrones moleculares asociados a patógenos y hay receptores en los macrófagos y en los mastocitos tisulares que los reconocen. Estas dos células se activan y como ustedes pueden ver en la diapositiva, se generan moléculas proinflamatorias que van a llegar a las vénulas postcapilares y que allí van a generar vasodilatación y van a generar activación del endotelio que se evidencia por la aparición de receptores de membrana del endotelio como las selectinas y a su vez se va a generar también activación del neutrófilo, sobre todo por injerencia del leucotrieno B4, que es el agente quimiotáctico más importante y es el que origina que el neutrófilo exprese receptores de quimioquinas y también exprese integrinas que se adhieren a las selectinas del endotelio y se hace un paso que se denomina diapedesis de manera selectiva. Okay. Es decir, no pasan eritrocitos, pasa el neutrófilo a donde está el agente infeccioso que está originando todo el proceso inflamatorio y se presenta un exudado rico en plasma, rico en proteínas y rico en polimorfos nucleares. Okay. Doctor, eso quiere decir, y pues el concepto que tenemos todos de base, es que la inflamación resulta ser entonces un proceso de protección. Hablamos ahora de esa nueva forma de ver y entender la inflamación. ¿A qué se refiere esto y cómo se autolimita esa inflamación? Porque hablamos de la importancia, ¿cierto?, de que tiene esa liberación permanente de citoquinas proinflamatorias en estas patologías crónicas y pues que actualmente estamos viendo en nuestra consulta diaria. Entonces, es importante que también se autolimite. ¿Cómo funciona esto? Claro, en la era preantibiótica el fenómeno inflamatorio era la primera barrera de defensa que tenía el ser humano para poderse defender de toda una serie de agresores, bien sean patógenos, no patógenos, y obviamente siempre el fin del fenómeno inflamatorio es benéfico porque logra erradicar el agente injuriante, normalizar la estructura y la fisiología del tejido. Pero ese fenómeno de autolimitación del fenómeno inflamatorio es lo que se denomina hoy en día resoleómica y es el proceso mediante el cual se puede autolimitar un fenómeno inflamatorio mediante la activación del sistema inmune innato que ejecuta el proceso inflamatorio, pero que lo regula el sistema que está relacionado con la respuesta al estrés, que es el sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal y el sistema adrenérgico o autonómico. Entonces, aquí podemos apreciar que hay un fenómeno donde se inicia el proceso, pero hay después dos fases que van a conllevar a la culminación de este proceso. Entonces, comienza el proceso inflamatorio por la liberación de citoquinas proinflamatorias, donde el principal actor es el leucotrieno B4, que como habíamos dicho es el agente quimiotáctico más potente que hay, y de manera asociada a la prostaglandina 2. Cuando los niveles de leucotrieno B4 y prostaglandina 2 llegan a un tope, se comienza a generar la etapa de resolución
del fenómeno inflamatorio, en el cual se presenta un incremento de moléculas derivadas del ácido araquidónico, como son las lipoxinas, y de los ácidos grasos esenciales omega 3, como son las protectinas, las resolvinas y las maricinas. Cuando estas moléculas moduladoras de la inflamación superan en concentración al leucotrieno B4, se genera un cambio que va a llevar ya a la parte final del fenómeno inflamatorio. Y ese cambio está dado, uno, porque el polimorfo nuclear comienza a generar citoquinas moduladoras de inflamación, como son las resolvinas, y por otro lado también porque genera la producción de lipoxinas, y también porque se genera en el macrófago un cambio fenotípico, y este macrófago comienza a generar un proceso que se llama eferocitosis, que es la fagocitosis de células necróticas o células apoptóticas. Además, este macrófago se encarga de limpiar todos los detritos que puedan presentarse dentro del foco de inflamación, y se da por terminado el proceso con este fenómeno de limpieza que ejerce el macrófago, que además interviene y bloquea el factor nuclear kappa beta, que es un generador importante de citoquinas proinflamatorias. Pero, como ven ustedes en la parte inferior de la imagen, esta activación del sistema inmune innato está regulada en primera instancia por la activación a nivel del locus ceruleus, del sistema adrenérgico. Se incrementan los niveles de norepinefrina, se genera activación de las vías descendentes, y a nivel de la médula suprarrenal se comienza a generar catecolaminas. Estas catecolaminas potencian la fase inicial de la inflamación y sirven como un elemento coadyuvante de esta para poder llegar al punto culmen que nos genere el cambio fenotípico tanto del polimorfo nuclear como del macrófago, y se comiencen a secretar citoquinas proinflamatorias. Cuando ya se secretan, antiinflamatorias, cuando ya se secretan moléculas antiinflamatorias, ya vemos que hay una nivelación entre la concentración de la norepinefrina y el cortisol, y finalmente cuando comienza el fenómeno resolutivo, están elevados los niveles de cortisol, porque el cortisol es un elemento muy importante en la generación del cambio fenotípico del macrófago. Y en esta imagen ustedes ven lo mismo que les acabo de mostrar en la anterior. Ahí pueden ver cómo se genera un fenómeno inflamatorio. En el vaso sanguíneo hay vasodilatación, hay migración de neutrófilos, y se genera un tejido inflamatorio muy rico en ácido eicosapentanoico y docohexanoico, que son los ácidos omega 3 más importantes, que van a generar de manera directa una inhibición de la lipoxigenasa 5 y de manera indirecta a través de resolvinas. Cuando se bloquea la lipoxigenasa 5, se disminuye la producción del leucotrieno B4 y se genera una predominancia de la lipoxigenasa 12, de la lipoxigenasa 15, que van a ser las responsables de la producción de lipoxinas. Todo esto lleva de manera concomitante la activación inicial paralela del sistema adrenérgico que estimula el fenómeno inflamatorio, pero posteriormente el sistema del hipófisis hipotálamo adrenal se encarga de incrementar el nivel de cortisol. El nivel de cortisol hace que el polimorfo nuclear deje de migrar hacia el foco inflamatorio y cambia el fenotipo del macrófago, y como ustedes pueden ver en el extremo derecho, el macrófago comienza a generar lipoxinas, comienza a generar también protectinas, comienza a generar factores de crecimiento tanto endoteliales como epiteliales y como fibroblásticos, y van a llevar a que, por un lado, se restituya la correcta anatomía del tejido que está injuriado, y por otro lado también va a limpiar todos los detritos que se presentan para poder llevar a la normalización de los tejidos. Perfecto. Es decir que esa misma cascada proinflamatoria, la cascada del ácido araquidónico, de alguna forma activa
esta resolución de la inflamación por medio de las lipoxigenasas, de las lipoxinas, resolvinas, y este macrófago se convierte de proinflamatorio a proresolutivo, de alguna forma, como consecuencia de toda esta cascada. Claro, sí, esa pregunta es muy pertinente porque se necesitan ciertos requisitos moleculares para que se pueda generar el proceso de estabilización del fenómeno inflamatorio y determinación del mismo. Y para eso se requiere un fenómeno inflamatorio potente, rico en leucotrieno B4, rico en prostaglandina E2, para que produzca el cambio fenotípico del polimorfo nuclear y del macrófago. Si eso no se logra, se presenta lo que se llama la inflamación de bajo grado, que es la génesis de la mayoría de las enfermedades que nos aquejan en el siglo XXI. Ahora bien, de estas moléculas resolutorias del fenómeno inflamatorio, que son lípidos en esencia, están los derivados del ácido, de los ácidos grasos omega 3, donde el ácido docosahexaenoico, como ustedes pueden ver ahí, es la estrella. ¿Por qué? Estos serían como los que podríamos usar, o las moléculas que actúan a nivel de la resolea ómica. Exactamente. Y el ácido docosahexaenoico, que es uno de los principales ácidos grasos omega 3, se encarga de la producción de resolvinas de la serie D, protectinas y maresinas, el eicosapentanoico de la resolvinas del tipo E, y ustedes pueden ver también en el otro extremo las lipoxinas, la lipoxina 4, que se genera por el ácido araquidónico que vamos a ver posteriormente. Pero no nos salgamos del tema. Los ácidos grasos omega 3 son realmente los responsables en gran parte de que se resuelva el fenómeno inflamatorio y tienen que estar en equilibrio con los ácidos grasos omega 6 que son proinflamatorios. Y aquí viene un problema, y es el siguiente: nuestra dieta occidental propende por un incremento en la ingesta de ácidos grasos omega 6, y cuando la relación debería ser de 3:1 entre ácidos grasos omega 6 a omega 3, nosotros con la dieta logramos de que esa relación se suba a un 15:1. Por lo tanto, eso conlleva a que se inhiba la producción de resolvinas, porque predomina dentro del metabolismo de los ácidos grasos omega 6 la producción de ácido araquidónico, que si bien el ácido araquidónico puede producir, como ya vimos, lipoxinas, también produce prostaglandinas proinflamatorias y el leucotrieno B4, que es el agente quimiotáctico más importante. Entonces, tenemos por un lado los derivados del ácido graso omega 3 y por otro lado los derivados del ácido araquidónico. Si bien el ácido araquidónico es responsable de producir citoquinas, pues moléculas proinflamatorias, también es el responsable de producir lipoxinas, que son una forma natural de resolver el fenómeno inflamatorio. Y aquí pueden ver ustedes las vías que conllevan a la génesis de lipoxinas, que son varias, pero me gustaría enfatizar una, y es la que está relacionada con la acetilación de la COX-2. La acetilación de la COX-2 genera epímeros de lipoxinas que van a generar un fenómeno resolutivo del fenómeno inflamatorio. Ahora, las vías que ustedes ven allí, que son dos adicionales a las de la acetilación de la COX-2, depende de la célula donde se esté generando el proceso resolutivo inflamatorio, bien si son plaquetas, bien si son neutrófilos. Doctor, una pregunta. Entonces, resulta, no, ¿en qué punto uno dice como, bueno, no bloqueo la inflamación, sino es, digamos, sano permitir que haya inflamación? ¿En qué punto sí se bloquea o en qué punto es importante permitir que esto suceda? Digamos que desde el punto de vista clínico es importante aprovechar el fenómeno agudo inflamatorio, que es benéfico, porque resuelve el elemento que generó la injuria y restaura el funcionamiento de los tejidos. Ahora, estos conceptos
que son aparentemente básicos tienen aplicación clínica. Por ejemplo, la gota es una de las enfermedades dentro del punto de vista reumatológico donde se ejerce la resoliómica. Como ustedes pueden ver allí, están los macrófagos tisulares, está la activación del polimorfo nuclear a través de la generación de interleuquina 1 beta, de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, pero al haber liberación también de prostaglandinas y leucotrienina B4, se dispara el fenómeno resolutivo y se ejerce todo lo que acabamos de ver. Y también tenemos medicamentos como la aspirina, que genera no solamente lipoxinas y epímeros de resolvina D, que también tienen fenómenos, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, proresolutivos del fenómeno inflamatorio, lo cual contrasta, por ejemplo, con los antiinflamatorios no esteroideos, como pueden ver esta imagen. El antiinflamatorio no esteroideo no es un medicamento proresolutivo. Sí lo podemos utilizar, como tú decías, en la fase inicial, donde necesitamos resolver un fenómeno inflamatorio rápido, pero posteriormente sería ideal utilizar otro tipo de medicamentos que se encargaran de estabilizar la red inflamatoria. Perfecto, entonces hasta acá hemos hablado, doctor Mario, de la importancia o el papel tan importante que tiene la inflamación y cómo esta misma cascada inflamatoria activa la misma resolución. Entonces es importante manejar de pronto las primeras horas de ese cuadro inflamatorio, bloquearla, pero después es importante resolverla. Entonces ahí tenemos por eso hablamos de esa nueva forma de ver, comprender y tratar la inflamación, porque ya no es solo bajo un proceso inflamatorio bloquear, sino bloquear cuando se necesita y trabajar en pro de resolverla. Entonces, pues, doctores, nosotros hemos venido hablando de Traumel y pues su acción como modulador de la inflamación, y pues ahora venimos con algunos temas adicionales gracias a un estudio de alto impacto en términos de investigación, porque es en genómica. Entonces, hemos hablado de esto nuevo que traemos en términos de investigación clínica, precisamente porque nos ayuda a afianzar cuál es ese modo de acción que hemos conocido, pero que queremos de alguna forma tener un soporte bien robusto de lo que hace Traumel, viendo la importancia de resolver la inflamación en las diferentes patologías. Les cuento que tenemos ya 187 personas conectadas. Muchas gracias por conectarse. Les recuerdo pues que esto es algo dinámico, interactivo. Si ustedes tienen preguntas, por favor anótenlas o nos las van escribiendo para que acá los chicos que nos están apoyando también nos ayuden a pasarla y aprovechar este par de invitados que tienen tanto conocimiento para que nos ayuden a resolverla. Entonces, el tema de genómica, doctor Restrepo, lo hemos venido compartiendo con nuestros médicos, pero resulta ser un tema un poco complejo. Y pues yo soy rosarista, entonces de los poquitos pues que tenemos algo en pregrado, ¿cierto? Y pues mi profesor acá, pero realmente el conocimiento frente a esto no es muy grande, entonces queremos aprovechar acá su presencia para hablar de algunos temas. Entonces, primero así como a macro, ¿qué es la genómica clínica? La medicina genómica es lo que tenemos hoy, es la capacidad de entender la enfermedad hasta en la misma intimidad química que tiene la enfermedad y evidentemente también nos permite entender los tratamientos que tenemos hoy hasta esa misma intimidad. Y la medicina genómica busca eso, tener una aplicación y entender la aplicación de la medicina o las acciones que hacemos en salud frente a nuestro genoma. Y evidentemente, pues quiero aprovechar para mostrarles algunos ejemplos sencillos de cómo funciona la medicina genómica. Creo que todas las personas que nos están viendo y escuchando conocen el dogma central de la genética. El material genético está conservado en el núcleo, en una molécula llamada ADN. Y dentro de ese ADN, algunas de las secuencias que se encuentran allí son capaces de codificar
una proteína, por lo tanto es un gen. Y el gen, para poder operarse hasta una proteína, requiere un RNA mensajero. Requiere transcribirse, volverse a escribir desde el DNA al RNA, para poder salir al citoplasma el RNA y luego utilizar la maquinaria biológica para crear proteínas, o sea, traducirse. El dogma central es que el DNA se convierte en RNA y el RNA se traduce a una proteína. Y creo que todos también los que estamos en este webinar tenemos este conocimiento en la mente. Los seres vivos de este planeta, todos tenemos como organismo, como unidad fundamental la célula. En la célula hay un núcleo. El núcleo contiene el material genético en forma de cromosomas, que en el humano son 46. Y dentro de ese ADN, cada cromosoma es un ADN enrollado de una manera impresionante. Por lo tanto, tenemos 46 cadenas de ADN. Y dentro de ese ADN están las instrucciones para crear proteínas. Y los seres vivos de este planeta funcionamos de esa manera. El ADN mantiene el material genético, se codifica un ARN en forma de transcrito y eso pasa a una proteína y las proteínas generan funciones químicas. Y como ustedes saben, en el año 2013 publicó el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano intentaba conocer cuántos genes tenemos los humanos, dónde están localizados y además qué hacen. Los periodistas, por ejemplo, escuché cuando se iba a publicar el genoma que dijeron que los genetistas íbamos a ser como semidioses porque íbamos a poder cambiarle los genes a cada quien a su antojo. Catálogo. Una expectativa un poco exagerada, indudablemente. Pero también los genetistas teníamos otra expectativa, y una de las expectativas que tenía yo es que una vez se publicara el genoma humano, yo por fin iba a entender cómo funcionan las mujeres. Y resulta que publicaron el genoma y todavía no sabemos cómo funcionan las mujeres. Complicadas. Porque no era tan sencillo. Lo que sí digo el genoma es que tenemos 24.000 genes, somos una orquesta de 24.000 músicos, digámoslo así. Y esos genes crean un montón de proteínas, pero el genoma del chimpancé es 98% idéntico al nuestro y también tiene 24.000 genes aproximadamente. Y el genoma del ratón, porque vamos a hablar en un rato del ratón, es 95% idéntico al humano. Y entonces empezamos a preguntarnos dónde está la diferencia, porque los humanos somos capaces de hacer muchas más cosas que el chimpancé y el ratón. Posiblemente la respuesta no está solamente en los genes. Por lo tanto, se publica el genoma humano y aparecieron de inmediato nuevas ciencias, que le llamamos las ciencias genómicas, o las ciencias posgenómicas, incluso también se les llama, que son la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la fisiómica, etc. Yo quiero detenerme aquí con unos ejemplos a comentar con ustedes cómo es que funciona esto. Miremos el genoma. Les presento a dos hermosas mujeres que tienen una obesidad extrema por deficiencia de una hormona llamada leptina que nos produce la saciedad. Estas mujeres tienen una deficiencia en la síntesis de esa hormona y por eso tienen una obesidad extrema porque no tienen saciedad. Son, en la genealogía que ustedes ven a la derecha, ven que sus padres son consanguíneos, son primos hermanos y son dos hermanas afectadas de 4. Y abajo ven pues las mutaciones que se identificaron, que por cierto, esta es la primera familia que se identifica en Colombia y hay 30 en el mundo y familias científicas o personas identificadas con esta condición. Wow. Evidentemente la leptina es una hormona que está codificada por un gen que crea esta proteína y el tratamiento para estas personas es un tratamiento de medicina de precisión, es suministrarles artificialmente la leptina que ellas no pueden producir. Y eso sería entonces un problema genómico. Y para que ustedes miren que el ratón es idéntico al humano, ahí tienen un ejemplo del ratón deficiente en leptina, el cual es un ratón obeso, tal como lo es el humano. Entonces, fíjense que muchas de las cosas que hoy conocemos en animales de experimentación como ratones se pueden traducir al humano por la gran homología que tenemos en nuestros organismos, inclusive el material genético. Si hablamos de transcriptómica, les quiero mostrar un ejemplo. Significa que es una enfermedad donde los ARNs tienen un problema, o son demasiados ARNs, o son muy pocos, y no hay suficiente proteína transcrita. Ustedes saben que la molécula de ADN, donde hay un gen, debe transcribir a un RNA y este va a terminar en una proteína. Ejemplos de moléculas que trabajan con el RNA, pues son algunos antibióticos. Ustedes saben que algunos antibióticos son capaces de inhibir la transcripción, desde la transcripción a la traducción incluso.
y por lo tanto van a limitar la cantidad de RNA disponibles. Allí tendríamos entonces también un tratamiento de medicina de precisión, porque algunos antibióticos son capaces de inhibir la síntesis de proteínas a partir de los RNAs y de esta manera al contribuir a la solución de la enfermedad. Les traigo como ejemplo una enfermedad rara o relativamente rara, que es la atrofia muscular espinal o enfermedad Wernicke-Hoffmann, donde los niños nacen completamente paralizados y mueren pronto. Y estos niños todos los humanos tenemos dos genes, el gen de supervivencia neuronal tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que produce la mayoría de la proteína que permite que las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal sobrevivan. El gen 2 produce una menor cantidad y cuando existe una mutación del gen 1, se produce una cantidad de RNA mensajeros anormales que causa una muerte prematura de las motoneuronas y por lo tanto la parálisis. Hoy ya existe un medicamento de muy alto costo que es un RNA mensajero totalmente complementario al RNA normal que producen los pacientes. Se fija el RNA a las dos cadenas, se precipita y la condición mejora. Entonces tenemos un ejemplo de medicina de precisión en transcriptómica, en los RNAs que se están copiando a partir del ADN. En proteómica también hay un ejemplo y es conocido por muchos de ustedes, seguramente las personas que nacen sanas, pero que acumulan sustancias anormales en su organismo, mucopolisacáridos en este caso, porque les tiene una deficiencia enzimática. Los lisosomas se hinchan, las células se hinchan y por eso el fenotipo es de hepatomegalia, cardiomegalia, glosomegalia, como ven hay hernias umbilicales, retraso mental por la infiltración del cerebro de estas moléculas. Y hoy tenemos una enzima que es capaz de introducirse a la célula y contribuir a la lisis de todas estas moléculas sobrantes y la mejora de la condición. Otro ejemplo de medicina de precisión. Y si hablamos de metabolómica, un ejemplo clásico es la fenilcetonuria, una enfermedad donde hay retraso mental, como tiene esa mujer que está arriba a su izquierda, tiene dilución de pigmento, es muy blanca, con ojos claros, cabello claro, una piel seca, eczematosa, tiene un olor característico, esta mujer, y su orina también huele a dulce por la cantidad de fenilalanina que excreta a través de la orina. Los padres de esta mujer son primos hermanos, son consanguíneos y ella es la única afectada de una familia de 5 hermanos, donde hay otros hermanitos sanos que incluso se ven que si bien son blancos y claros, de ojos claros, no son tan blancos como nuestra paciente, lo cual está mostrando un defecto metabólico. Y todos sabemos que la fenilcetonuria es debida a la deficiencia de una de dos enzimas, la fenilalanina hidroxilasa o la dihidropteridina reductasa. Ambas toman la fenilalanina, la convierten en tirosina, y ustedes saben que la fenilalanina es un aminoácido esencial, la tirosina también, y allí con ese defecto metabólico, en exceso de fenilalanina, una deficiencia de tirosina, y esto causa que las personas tengan exceso de fenilalanina y derivados en el cerebro, lo cual es tóxico y causa retraso mental, no crean bien pigmentos como melanina y por eso tienen dilución de pigmento, excretan por la orina la molécula en exceso, y es una enfermedad metabólica, o sea, un solo defecto químico termina alterando toda una serie de vías metabólicas en una persona. El tratamiento para la fenilcetonuria que tenemos es un tratamiento limitado, es restringir la fenilalanina en la dieta o cuando son lactantes o cuando son adultos. Y por último, quiero mostrarles un ejemplo de interactómica, y la interactómica es, digamos que un mapa conceptual en el cual tratamos de relacionar con puntos las proteínas que expresamos los humanos. Si yo quisiera entender cómo funciona una mujer, tendría que entenderme probablemente con unos 2 o 3 millones de proteínas, y las rayas más fuertes significa que esas proteínas trabajan en llave, están en una misma vía funcional o metabólica. Las líneas más débiles que ven en esa imagen, que no ven nada seguramente, indica que hay una menor relación o ninguna relación cuando no hay. Y estamos tratando de entender cómo funciona un ser humano a través de interactuar, ver cómo interaccionan todas las proteínas y todas las funciones químicas de nuestro organismo. Les hago un acercamiento, eso es lo que se llama hoy ontogenia genética, y es que hoy podemos clasificar muchas de esas proteínas como de ciclo celular, o de inflamación, o de reparación, o de recuperación del ADN, de mantenimiento del ADN, por ejemplo, importantes en cáncer, en fin. Y hoy estamos tratando de entender toda esa cadena de eventos. Doctor, es decir que esta precisión de la que usted habla pues nos ayuda no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino por supuesto también terapéutico. Este RNA además entiendo es cambiante, ¿no? O sea, claro. es dependiendo de lo
componemos, dependiendo... Sí, el transcriptoma, o sea, los RNAs de nuestra vida embrionaria, fueron distintos a los que tenemos hoy. Entonces, primero hay un dinamismo. El RNA en un tejido, por ejemplo, la glándula mamaria, si yo quisiera investigar y encontrar soluciones al cáncer de mama, es muy diferente en el cáncer de mama, en la mama, a la mujer que no tiene cáncer de mama. Y por lo tanto, conocer esa intimidad química del transcriptoma seguramente nos va a dar herramientas de precisión para encontrar cuáles son las soluciones. No es necesariamente amputar a la mujer con cáncer de mama, que es lo que hacemos hoy, sino es encontrar las particularidades moleculares para diseñar drogas específicas con esas particularidades que tiene el tumor. Entonces el transcriptoma es dinámico. Entonces el genoma lo vemos ahí, está a lo largo de toda la vida, es igual, salvo que tengamos una mutación que nos cause un cáncer. Mientras que el transcriptoma es dinámico y evoluciona y cambia con nuestra edad, y cambia con nuestras funciones corporales, cambia con el tejido que estamos estudiando, etcétera, etcétera. Y nos hablaría entonces un poco como de ese estado de salud, de enfermedad en el que podemos estar y cómo es dinámico en cada punto de vida. Doctor, nosotros, pues como le comentábamos al inicio, con Traumel se hizo una investigación en genómica que pues nos ha ayudado a entender mucho más de este modo de acción del producto. Y sabemos que es un estudio de alta tecnología, de innovación, pero cuéntenos por qué hablamos de que un estudio en genómica tiene esa importancia. Porque cuando conocemos la medicina genómica de una condición, inflamación, por ejemplo, y conocemos lo que hacen los medicamentos o las acciones en salud que podemos aplicar sobre ese fenotipo que se llama inflamación, pues vamos a tener medicina de precisión, vamos a tener un conocimiento detallado, tal como lo ha mostrado elegantemente el doctor Díaz, un conocimiento detallado de qué es lo que está pasando en la célula en cada etapa del proceso de la inflamación. Y podemos saber qué está pasando, qué estamos haciendo nosotros terapéuticamente para poder controlar o maximizar o, digamos que, restaurar un proceso o ayudar a la restauración de un proceso. Evidentemente, la inflamación es una reacción ante un daño y lo que busca el organismo a través de la inflamación es reparar ese daño y volver la homeostasis, recuperarlo a lo anterior. Y si no ocurre eso, pues seguramente tenemos un tema crónico, como ya se ha dicho muy bien acá. Doctor, quisiera aprovechar su presencia esta noche para que nos explicara un poco más detallado ese estudio que se realizó con Traumel, o bueno, TR14, cómo se hizo, cuál fue ese objetivo y esos resultados importantes y clínicamente a qué nos llevan para mejorar nuestras herramientas tanto diagnósticas como terapéuticas. Sí, hay pocos medicamentos y mucho menos los que tienen múltiples acciones, multi-target, que tienen un estudio tan completo. Y este es un estudio de transcriptómica. O sea, el estudio parte de un medicamento que tiene 14 componentes vegetales o minerales. Y en él se hizo, con ese medicamento se hizo un análisis profundo de transcriptómica en un modelo murino en ratones, que es sumamente completo. El protocolo era más o menos lo siguiente, era anestesiar una serie de ratones, rasurar la piel en un área de la espalda, el dorso del animal, luego generar una abrasión con un aparato rotativo para generar una herida. Luego seleccionaron diferentes grupos de ratones a los cuales algunos les aplicaban Traumel inyectado, en otros una mezcla de Traumel inyectado y en ungüento, otros diclofenac, otros un control positivo, entonces le colocaban solución salina, y un control negativo, no le hacían nada. Y después de hacer ese proceso en grupos de ratones, los sacrificaban, hacían una biopsia amplia del tejido inflamado,
mezclaban todas esas células para extraer los ARNs, el transcriptoma de esas células inflamatorias tratadas, no tratadas o controles. Extrajeron el ARN, lo copiaron a DNA complementario y lo enviaron para secuenciar de manera detallada cada ARN, un estudio muy profundo porque incluía 7 animales por cada tipo de tratamiento, como pueden ver allí, incluyendo un AINE, incluyendo los controles con solución salina y controles no tratados, como 200 tantos animales. Pero adicionalmente, los animales se sacrificaron a lo largo del tiempo mirando la respuesta inflamatoria aguda y crónica. Como ven allí en diferentes momentos, desde 0 hasta 192 horas. 224 animales, en un lapso de tiempo mirando todas las etapas conocidas, la ontogenia de la inflamación. Es decir, perdón, sí. te interrumpo, es decir, que cuando hablamos de ese transcriptoma y de ontogenia, son esos genes que se expresan en cada uno de los puntos y que está asociado como a ese modelo de cicatrización de heridas que fue el que se usó para mirar cuáles son esos genes que aumenta la expresión o que disminuye. Exacto. Vieron primero la transcriptómica de los ratones no tratados y vieron toda la evolución de los fenotipos, de lo que está pasando en la inflamación, en ratones de 4 a 6 semanas que pesaban todos en promedio unos 20 gramos, hicieron la abrasión, indujeron la herida, sacrificaron el animal, tomaron la biopsia, homogeneizaron las células, quitaron todos los componentes distintos a la molécula de ARN, copiaron a un complementario, lo pasaron por un secuenciador que es capaz de secuenciar molécula por molécula, cada molécula de ARN, y obtuvieron en principio más de 40 millones de ARN distintos por cada célula. Es un trabajo inmenso, es un trabajo genómico inmenso. Y después de ciertos procesos de filtrado y de selección de ARN de calidad, analizan por cada muestra de cada ratón, de 244 ratones, 7 millones de nucleótidos de información. O sea, hay un trabajo sumamente prolijo. Y en los ratones sin tratamiento, se observa que pues, hay varios cambios agudos y crónicos en ontogenias como, perdone que me acerque porque no alcanzo a ver, respuesta inmune, respuesta de defensa, respuesta a la cicatrización y respuesta inflamatoria en el periodo de tiempo con estos animales, y algunas ontogenias específicas como son la producción de citoquinas, algo muy importante que ha dicho precisamente el doctor Díaz, la localización de las células, o sea, las células que las células madre que se diferencian para repoblar el tejido que ha sido alterado, la afección biológica y la regulación del factor de necrosis tumoral, que es muy importante también. Miraron, fíjense que ustedes pueden ver en esa gráfica que hay una serie de respuestas en el tiempo que varían para cada una de estas ontogenias como respuesta natural. O sea que es la primera vez que para el fenómeno inflamatorio en ratones no tratados conocemos el detalle de cómo empiezan genes a activarse o desactivarse para producir los transcritos y luego las proteínas que tienen que ver con la inflamación. De hecho, permítanme les muestro una secuencia. Partiendo de esa raya que está en la mitad, ustedes observan todos los transcritos que tienen las células, por ejemplo, a las 12 horas, comparando la herida con ratones sin herida control. Y en rojo ustedes ven los genes que muestran una gran expresión, muchas magnitudes de expresión hacia arriba o que se apagaron hacia abajo. Y si ustedes miran la dinámica, a las 24 horas cambia un poco esa imagen y a las 36 horas cambia la imagen. Miren los rojos sobre todo, a las 72 horas cambia la imagen. Significa que está cambiando dinámicamente los transcritos de ARN que se presentan en las células inflamadas. A las 96 horas, dinámicamente ustedes los ven ahí. De tal manera que se puede concluir, bueno, en primer lugar algo que ya sabíamos, y es que hay una dinámica de ontogenias que ocurren alrededor del proceso inflamatorio. Primero una hemostasis, luego una inflamación,
luego la epitelización, o sea, la creación de nuevas células para la reparación, la síntesis de matriz celular o intercelular incluso, la contracción de la cicatrización ya y el proceso de reparación final y la remodelación de la herida. Todos esos son genes que se activan en el proceso de inflamación y reparación de heridas. Incluso abajo ustedes pueden ver, digamos. sí, eso es el fenómeno fisiológico natural, que era necesario conocer para evidentemente mirar luego los efectos que tiene un agente terapéutico, como Traumel, por ejemplo. Y abajo ustedes ven los diferentes procesos que ocurren en el tiempo. Tomemos a las 12 horas, reparación de heridas y activación de la producción de colágeno. Mientras que a las 72 horas hay más desarrollo del citoesqueleto celular, seguramente para ya después de mitosis, para generar reparación e interacciones entre células y demás. Y ustedes ven en esa otra imagen el número de genes que se activan en determinados momentos de tiempo. En 12 horas hay 162 genes, o sea, estamos hablando de que son cientos de genes que están activándose, expresándose, gracias, y a diferentes horas, inclusive superado a lo esperado, como pueden ver en la tercera, cuarta columna. Y si hablamos, por ejemplo, la respuesta a la cicatrización o a la reparación, a las 12 horas hay 4 genes, pero luego hay un fenómeno incremental donde tenemos, por ejemplo, ya a las 120 horas 60 genes, que solo tienen que ver con el proceso de la herida, del proceso de manejo de la herida. Mientras que si miramos los genes que tienen que ver con diferenciación de células epiteliales, también hay un proceso incremental. A las 13 horas hay un cierto número de genes, 13, a las 72 horas 14, etc. O sea que el fenómeno es muy dinámico y conocerlo, pues obviamente nos da mucha información. Ya cuando se aplica, por ejemplo, Traumel, se observan otros cambios. Hay genes, si ustedes miran de la raya basal hacia arriba, que están sobreexpresados, y miren de la raya hacia abajo, en la escala de tiempo, genes apagados. O sea que ya empezamos a tener una realidad sobre la acción que puede tener TR14 sobre la inflamación. Es un modulador, es un regulador. Traumel es un regulador de la transcripción en el proceso de la inflamación. Les traigo algunos ejemplos de los que se publican en este artículo. Por ejemplo, el gen de interleuquina 1 o su unidad beta, el precursor de la unidad beta, en los controles tiene un pico muy alto, 600 veces se expresa. Y ustedes ven que Traumel lo que logra es que se exprese, pero de una manera más regular y sostenida en el tiempo, prolonga el pico de acción de este gen. Y pues los genes de interleuquina son importantes en el proceso inflamatorio, sobre todo en la fase aguda, hasta donde tengo entendido. Yo no soy experto en estos temas, pero lo puedo deducir de la imagen. Mientras que el receptor de interleuquina 18 tiene más o menos la misma expresión en los ratones, tratados con Traumel comparados con controles, pero también se sostiene la reacción en el tiempo. Lo cual seguramente implica que el TR14 sostiene la función en el tiempo de ese receptor, probablemente para modular la acción de las interleuquinas. Si hablamos de interleuquina 36, ella se expresa más hacia la parte final del proceso de inflamación. Y si hablamos de la proteína de la familia beta, el miembro 13 homólogo del DNA-J, que es una proteína que tiene que ver con apoptosis. Ustedes ven en la imagen que la proteína tiene una mayor modulación en los ratones tratados que en los controles. Seguramente la apoptosis al final del embarazo de la inflamación está más regulada o más controlada. Y la proteína de membrana NKG2 tiene una mayor expresión, una muy fuerte expresión, hasta 6 veces lo usual en la inflamación al final del proceso inflamatorio. Entonces tenemos con esto evidencias de que el TR14 genera una regulación hacia arriba o hacia abajo de muchos genes. De hecho son 200
Todavía no se conoce el detalle de cada uno, cuál es el efecto, pero estos son los seis ejemplos que elegí porque son evidentemente los más llamativos y fuertes. Muy bien, incluso, doctor, que esto soporta lo que por años hemos venido hablando, y es esta acción que tiene Traumel como modulador de la inflamación, pero ahora además vemos cómo actúa también en ese movimiento celular, según lo que entiendo que es importante en lo que nos hablaba el doctor Mario, entonces proceso de resolución de inflamación. Exacto. Actúa en las fases agudas, en las fases crónicas, modulando o regulando diferentes funciones, seguramente con efecto benéfico, como se ha visto, sobre el ratón que hace un proceso de inflamación. Okay. Y bueno, inclusive hasta RNAs interferentes, microRNA se han descrito como modificados por Traumel, lo cual está mostrando que también Traumel es capaz de hacer efectos epigenéticos, o sea, influir directamente sobre genes que se están transcribiendo y traduciendo. ¿Y se acuerdan que les mostré un interactoma? Bueno, en la inflamación, a través de este trabajo se encontró, por ejemplo, que para el fenómeno de contracción celular que ocurre ya en la fase de cicatrización, el Traumel es capaz de modificar, crear un propio transcriptoma. Todas las imágenes que ustedes ven, los genes que están ahí marcados con rojo, están sobreactuando, y los que están en azul están subactuando. Algunos se localizan en la membrana celular, como ustedes ven arriba, otros se localizan en el núcleo, otros están en el retículo endoplásmico y otros están en el citoesqueleto. O sea que hay una multiplicidad de efectos hacia arriba o hacia abajo, de regulación, que genera un interactoma o la interacción de muchas proteínas en el proceso de inflamación inducidos por el medicamento. Doctor, esa primera parte, digamos que es lo que tenemos ahorita publicado, que salió el año pasado en esta revista de Frontiers. Como usted nos mencionaba inicialmente, esto es, pues, son macrodatos que se van estudiando dependiendo lo que se quiera ir mirando. Puntualmente hablando de los AINES, también asociado a la pregunta que hacía un poco ahorita con el doctor Mario, ¿qué entonces esperaría en esta respuesta de acuerdo al modo de acción? Lo pregunto porque nosotros, o digamos que los investigadores más bien ya tienen ese comparativo, y tienen un póster que fue hecho publicado, que fue presentado más bien en el EULAR de este año, y pues tenemos los resultados, pero ¿cómo se interpretaría entonces eso versus, por ejemplo, un diclofenaco? Bueno, no soy experto en diclofenaco, y una de las pocas cosas que no, bueno, de las muchas cosas que no hacemos los genetistas es formular, pero a priori, un medicamento que tiene multicomponentes, multitargets también, muchos blancos, seguramente va a tener un efecto terapéutico muy distinto a un solo medicamento que posiblemente está metabolizado por el gen ciclooxigenasa, con unas acciones mucho más limitadas. Es lo que podría decir a priori. Porque evidentemente aquí hemos visto que TR14 es capaz de regular muchos genes relacionados con la inflamación simultáneamente. Porque Traumel promueve una transición más efectiva a un estado menos diferenciado y más pluripotente. Yo no creo que el medicamento que tú has citado sea capaz de tomar células y desdiferenciarlas para que existan nuevamente células de reposición a través de mitosis que puedan restaurar el tejido, por ejemplo. Adicionalmente, por los genes que se han visto modificados, Traumel es capaz de facilitar la migración celular y la organización de los tejidos durante el proceso de reparación. También es capaz de mejorar la regeneración de tejidos. Y este estudio explora por primera vez, como ya acertadamente tú lo has dicho, nuevos cambios de expresión, de patrón de expresión de genes.
que tienen realmente muy pocos medicamentos. Tiene un estudio de transcriptómica tan detallado y tan amplio. Por lo tanto, secuenciar el RNA en la transcriptómica en la curación de heridas, pues nos está dando mucha información funcional y de medicina de precisión sobre el modo de acción de TR14. Es lo que podría pues decir. Y doctor, muchas gracias por esa explicación, digamos, tan detallada, para poder entender, pues nosotros también desde un punto de vista clínico, cómo usar este tipo de herramientas, porque pues entendemos que se vuelve importante resolver la inflamación, modular la inflamación. Entonces, doctor Mario, desde su experiencia clínica como reumatólogo, brevemente quisiera que nos compartiera cómo es entonces el uso, cómo podría ser, en qué momento Traumel viene a jugar un rol importante para esa resolución de la inflamación. Carolina, yo pienso que podríamos mostrar un breve caso clínico, solamente si quieres, puedes usar acá con 4 slides. Mover las diapositivas. Donde se ilustra realmente el beneficio de la modulación de la inflamación. Se trata de una paciente que presentó un trauma de tracción a nivel del tendón de Aquiles. Es un adulto mayor que estaba en tratamiento por una polimialgia reumática con metilprednisolona a dosis muy bajas, 2 miligramos, y presenta al levantarse un trauma en tracción del tendón de Aquiles. Clínicamente se veía el fenómeno inflamatorio y doloroso, y realizamos como complemento del examen clínico una ecografía que pueden ver ustedes allí en eje longitudinal, donde se ve un aspecto en forma de uso del tendón de Aquiles que está engrosado y donde no se aprecia su característica fascicular dada por los haces de colágeno, y vean ustedes cómo hay captación de Doppler de poder que indica que hay microvascularización que se corrobora en un eje transversal, y aquí hay una apreciación interesante. Hay dentro del tendón fenómeno inflamatorio, pero también en la periferia. Este tendón tiene un paratenon, que es una estructura protectora y de recubrimiento que está inflamada, como lo muestra el incremento de señal Doppler. Entonces, esta paciente tenía por un trauma de tracción, una tendinitis y una paratenonitis del tendón de Aquiles. Se inicia manejo con Traumel 6 centímetros 2 veces al día, que da alrededor de 6 gramos 2 veces al día, y por vía oral 3 tabletas sublinguales diarias. Obviamente en el fenómeno agudo la paciente se automedica por 4 o 5 días un antiinflamatorio y posteriormente queda en el tratamiento con Traumel, tanto tópico como por vía oral, tópico el primer mes y después por vía oral hasta completar casi 3 meses. Y en el control de los 3 meses pueden ver ustedes que si bien se presenta la deformidad todavía en uso, hay muchísima menos vascularización en el eje longitudinal, y en el eje transverso esa captación Doppler de la periferia se ha perdido. Se resolvió por completo la paratenonitis y casi por completo la tendinitis. Qué bonito se ve ya en imágenes. Doctor, ¿podríamos pensar que esto, digamos, es un ejemplo en una patología aguda de alguna forma? Tú mencionabas al principio una serie de patologías que están relacionadas con autoinmunidad, la gota, que tuvimos estos ejemplos, diferentes patologías relacionadas con síndromes metabólicos. Ahí también modular la inflamación, digamos, esto que estamos viendo, pensaríamos que también tendría un beneficio con el uso de un medicamento como Traumel. Sí, claro, es decir, en la modulación de la inflamación de bajo grado es indudable que tendría beneficio, y en los fenómenos reumatológicos, por ejemplo, agudos, la combinación con antiinflamatorios, el antiinflamatorio por un ciclo corto, de manera que nos ayude a mejorar el fenómeno inflamatorio de una manera rápida y después mantener la regulación de la red inflamatoria con Traumel, teniendo, por ejemplo, en cuenta en este caso que es una mujer adulto mayor que concomitantemente recibía corticoides, si bien a una dosis muy baja, que se dejó durante todo el tiempo sin modificación,
realmente nos sirvió el dar Traumel porque con ello no corríamos riesgos, por ejemplo, de intolerancia a nivel gastrointestinal ni tampoco a nivel renal, y la paciente estaba ya completamente asintomática cuando fue evaluada en el segundo control, 10, 12 semanas después de inicio del tratamiento. Perfecto. Tenemos acá unas preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo. Bueno, nos preguntan, ¿en qué momento debemos indicar el Traumel sin que esto altere el proceso normal de cicatrización en el caso de una herida? Traumel no altera el proceso de cicatrización, como bien mostraba el doctor Restrepo desde el punto de vista de la genómica, así que por ese lado no hay ningún problema en iniciarlo desde el mismo momento que se presente la lesión. Claro. Por el contrario, lo que entiendo a lo que tú nos explicabas, ayuda es a que haya esa migración celular y reparación tisular. Exacto. Lo que se ve de los estudios hechos en ratones es que claramente Traumel promueve la proliferación celular, modula la cicatrización, potencia algunos genes en la fase aguda, también inhibe otros y también potencia genes en la fase crónica y inhibe otros, es un regulador de todo el proceso inflamatorio. Perfecto. Nos preguntan también, ¿cuál sería el tiempo de utilización de Traumel de acuerdo a lo que nos muestra este tipo de estudios y a tu experiencia, por supuesto? Bueno, depende del diagnóstico que uno esté tratando, pero, por ejemplo, un ejemplo es el de esta paciente que recibió el tratamiento entre 10 y 12 semanas y ya con el proceso inflamatorio resuelto, se suspendió el medicamento. Entonces, digamos, no hay un tiempo determinado, lo da la evolución clínica y dependiendo el diagnóstico, por ejemplo, en gota, como terapia profiláctica del episodio agudo, que se puede presentar como manifestación de recaída en el paciente que está en gota intercrítica recibiendo un tratamiento hipoglicemiante, se puede utilizar 6 semanas, por ejemplo, asociado a colchicina, porque comparten algún mecanismo de acción y no ocurre absolutamente ningún efecto desagradable o colateral, sino todo lo contrario. Aquí un poquito como para complementar, desde lo que he visto también en la parte de medicina integrativa, en estos pacientes con síndromes metabólicos, que por supuesto son patologías crónicas, que vienen con hipoglicemiantes, que vienen con diferentes fármacos pues, de manera crónica. Traumel también juega acá o es una herramienta que nos ayuda y lo que he aprendido un poco también es hacer ciclos, pues teniendo en cuenta que la medicina bioreguladora actúa por impulsos en este tipo de patologías que son crónicas, que pues uno sabe que va a tomar bastante tiempo volver a regular a ese paciente. Se pueden hacer ciclos de 3 meses, parar 2 meses, retomar, de tal forma que ese impulso, esa información que se está generando y que se ve a nivel del transcriptoma, pues se pueda estar activando con cada ciclo de tratamiento. Bueno, a ver, miramos qué más preguntas tenemos. Acá nos preguntan que van a saber el tiempo de uso, entonces pues de nuevo depende el tipo de patologías. Entonces creo que por ahora, doctor Mario Díaz, doctor Restrepo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Hablamos de la importancia de la inflamación, hablamos de la importancia de modularla, de resolverla y bueno, esto que nos trae de nuevo genómica y cómo Traumel se convierte en un aliado terapéutico precisamente en ese punto de resolución de la inflamación.